Buenas noches. Hoy estamos nuevamente con el maestro Marcial García, que nos va a hablar, creo que en más de una oportunidad, en más de una entrevista, sobre su libro Las fiestas mayores de Moratalla, origen y evolución de las mismas. Y yo no sé quién para aconsejarle nada a nadie, pero sí les aconsejo que lean mucho en su vida, porque la lectura es a la mente lo que la preparación física hace a vuestro cuerpo. Pero además de leer, yo les invitaría a escribir, no importa si bien en mal o regular. Por ejemplo, como el actor de cine que hace películas, la gente que canta, por ejemplo, la más grande, Rocío Jurado, está entre nosotros. Le han robado vida a la muerte, porque después de no estar, allí está, o sus libros, o sus canciones, o sus películas. Una vez a mí se me ocurrió escribir un libro, se la llevé a un editor, y cuando fui a preguntarle qué le parecía, me dijo, es muy bueno y muy original, eso sí, la parte buena no es original, y la parte original no es buena. Por lo tanto, me quedé sin libro. Buenas noches, Marcial. Buenas noches. Espero que no te pase lo mismo. Pues creo que no, pero en fin, todo pudiera ser. Bueno, quiero que le cuentes a la gente, en primer lugar, entonces, ¿por qué la idea de este libro? Pues, en primer lugar, es pedir un poco disculpas por el aspecto. No soy ningún infiltrado de la CIA, es simplemente un problema de salud que anda por ahí enquistado. Y bueno, pues contestando a tu pregunta, la verdad es que es un libro que yo tenía ganas de hacer por varias razones. La fundamental es porque, como en tantas tradiciones locales, pues existía una serie de equívocos, algunos bastante graves, y un desconocimiento muy profundo. Y entonces, si andamos detrás de conseguir la declaración de las fiestas como de interés turístico, por lo menos nacional, ya lo es de tipo regional, pues lógicamente una de las cosas que se debe de hacer es popularizar su origen, popularizar su devoción, su evolución, para que la gente, los mismos naturales, pues los conozcan y sepan hacer suyo ese origen. Creo que comenzás hablando allí en el libro, en el índice que me enviaste muy amablemente, dice las fiestas mayores en las tradiciones locales. ¿Qué contás allí? Pues como ocurren en tantos sitios de España, bueno, de los distintos reinos de aquellos tiempos en que yo me remonto, puesto que me remonto a la Baja Edad Media, las fiestas mayores son la única ocasión festiva que existen en muchos municipios, y por lo tanto es el único momento en donde la población, que arrastra una vida muy difícil por distintas circunstancias, pues tiene ocasión de, digamos, olvidarse un poco de ese trabajo esclavizante y poderse dedicar a algún tipo de diversión durante una serie de días, por supuesto siempre buscando un enfoque, como era normal en aquellos tiempos, a la vida desde el punto de vista religioso. Las fiestas locales pues es una de las señas de identidad de cada uno de los municipios de aquellos tiempos, y cada uno las hace en honor de una devoción religiosa. Normalmente siempre se busca que la festividad coincida con el final de las labores, digamos, más urgentes del campo, como puede ser los periodos de cosecha o de siembra. Por lo tanto, la época más propicia puede ser la veraniega, bien de sus comienzos, bien de su final. Muy bien. A mí me halaga tremendamente el que nosotros estemos hablando de un pueblo de España y que ustedes conozcan a través del autor de este libro, en este caso a Moratalla, todos aquellos que nos ven gracias al canal argentino en 5 continentes, entonces se enteren de la vida de un pueblo contada por un historiador, por un maestro como lo es Marcial García.
Nos hablas allí también acerca de cómo fueron las fiestas mayores de Moratallas antes de comienzo del siglo XVII, antes creo que decías de 1622. Contanos eso. Sí, bueno, hay poblaciones en las que el origen de la fiesta se ha mantenido, pues, por poner un caso de una fiesta que se parece a la nuestra en ciertos aspectos y que tiene el elemento fundamental más o menos es el mismo, como es el toro, como ocurre con Pamplona. Pamplona, pues desde la Baja Edad Media ha mantenido su festividad en torno a San Fermín. Sin embargo, en Moratalla, bueno, y más próxima, tenemos el caso de Calasparra, que lo tiene desde finales del 16 en honor de los santos mártires Antón y Serén, que es el 30 de julio, aunque hubo un acuerdo municipal para pasarlo a la última semana de agosto, para coincidir precisamente con ese momento, que no coincidiera con la siega y la trilla, que era lo que ocurría. Pues en el caso de Moratalla ha habido circunstancias históricas para que en ese periodo, hasta que la fiesta se consolida, haya, digamos, tres devociones distintas. En un primer momento, Moratalla, pues como municipio cristiano, comienza en 1242. Y esta población, que anteriormente había sido musulmana, pues conservando la población musulmana en una gran mayoría hasta finales del siglo XIII, pasa a poder de la Orden de Santiago, y la Orden de Santiago es la que rige, digamos, los aspectos religiosos fundamentales, bueno, y políticos y militares del pueblo, pues hasta fechas tan recientes como 1857, que no estamos hablando de 2 días y medio. Y en ese momento, pues Moratalla no tenía ninguna vocación especial, salvo la de la iglesia, que era Nuestra Señora. La festividad de Nuestra Señora es la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre, coincide. Es una buena época, aún no han empezado las sementeras, sí se ha terminado ya la recogida de los frutos de verano y se ha trillado, por lo tanto es un buen momento. Y durante bastantes años, concretamente pues hasta bien finalizado el 15, se celebran las fiestas en honor de Nuestra Señora, es decir, el 7, siempre las fiestas se celebra la víspera y el día, pues el 7 y el 8 de septiembre. Pero en el año 1493 va a ocurrir un acontecimiento que va a hacer que las festividades se cambien. Y van a cambiarse fundamentalmente teniendo en cuenta dos cosas. Primero, un hecho especial, que es el aparecimiento en el Monte Benamor del 19 de abril de 1493, y otro es la consolidación de la feria, una feria franca, es decir, una feria a la cual los que participaban en ella no pagaban impuestos, por lo tanto eran las ferias más concurridas, que se hacían en la semana de San Miguel. Es decir, aquella semana en que el día 29 de septiembre, que es el día del Arcángel San Miguel, cayese de domingo a sábado, en cualquiera de ellos, esa semana era la que se celebraba la feria. Y durante ese tiempo, el 28 y el 29 de septiembre, en honor del santo aparecimiento, que era el 19 de abril, pero la festividad se hacía en la ermita del campo, en la población se hace coincidiendo con la feria en ese momento. En esa fiesta van a estar funcionando durante todo el siglo XV, bueno, finales del XV, todo el XVI y una parte del XVII. Y la fecha clave para el comienzo de las fiestas mayores que han llegado hasta nuestros días es el año 1621. Pero no como erróneamente se pone en la cartelería, es el primer año de la fiesta, sino es el año es el año cero de la fiesta, por lo tanto es el año que origina, es el acontecimiento que origina lo que después será el motivo fundamental de la fiesta mayor. Muy bien. Antes de pasar, esto es una primicia mundial del libro de Marcial, porque ha tenido la tremenda deferencia de venir a nuestro programa antes de presentarlo públicamente el libro. Entonces, quisiera que tú le dijeras a la audiencia, antes de entrar con la segunda parte de este libro que consta de 6, ¿cuándo, dónde va a ser la presentación pública de tu libro? Bien, una de las cosas que yo tengo que agradecer desde un comienzo es que la mayordomía
del Santísimo Cristo del Rayo 2013, le expuse la conveniencia de que se editara el libro y desde un primer momento dijeron que sí. Por lo tanto, ha sido un libro que yo he realizado totalmente de una manera altruista y gratuita. Yo no voy a cobrar de esta primera edición absolutamente nada, puesto que todos los posibles beneficios que haya son para el fondo de dinero con el que se sufragan las fiestas, como ocurre desde hace ya 6 o 7 siglos que se viene haciendo de la misma manera. Y bueno, puesto de acuerdo con ellos, pues el libro está ya en la calle, pero no oficialmente, es decir, la mayordomía está vendiéndolo, pero la ceremonia, digamos, oficial de presentación en público va a ser el viernes 5 de julio, en un acto que Dios mediante se realizará en el Salón de Actos del Ayuntamiento, en el que intervendrán pues 2 personas que conmigo tienen una especial relación. El prologuista, que es el catedrático don Miguel López Bachero, un gran aficionado al mundo del toro y una persona de una cultura además de origen moratallero también. Y luego el periodista Diego Vera, pues una persona también muy dedicada desde su órbita de trabajo hacia el mundo del toro y muy relacionado con Moratalla, que es su segunda residencia. Entonces, pues ambos dos van a tener la amabilidad, junto con las autoridades locales que quieran acompañarme, pues de estar en la mesa presidencial y presentar al neonato. Reiteramos, en la Intendencia, en la Casa del Mayor, por ejemplo, como se dice en otros lares, allí, en el Comune, como dicen en Italia, en el Ayuntamiento, día y hora, repítelo. Viernes 5 de julio, 21:00, salvo oscilación más bien hacia retardo, porque los españoles, aunque sea en asuntos de toros, solemos ser un poco tardones, ¿no? Muy bien, la segunda parte del libro comienza con el milagro del Cristo del Rayo y la imagen antes entonces del milagro. Contanos qué hablas ahí. Bueno, pues ese día 21, ese día de 15 de junio de 1621 va a ocurrir un hecho especial que, visto con la mentalidad de hoy día, pues a lo mejor hubiese sido un suceso más o menos destacable, pero no hubiese tenido más. Pero visto desde la perspectiva, los condicionantes religiosos, históricos y culturales de aquel momento, se vivió como un auténtico milagro y como tal figura en las actas municipales, como tal pasó a la historia y como tal da origen a estas fiestas mayores, que además pues se votaron, fueron unas fiestas mayores votadas. Fue por acuerdo mayoritario del Concejo, que precisamente presenció dentro de la Iglesia ese mismo acontecimiento, puesto que el Concejo era el patrón, durante mucho tiempo fue el patrón de la Iglesia, y tenía la obligación de, en ciertas fiestas, como era de aquel momento, que era la octava del Corpus, asistiesen corporaciones, es decir, los capitulares que estuviesen en activo en aquel periodo de un año, que era cuando como funcionaban los ayuntamientos entonces, pues desde un puesto principal, desde un banco especial del presbiterio de la Iglesia Mayor, pues lo presenció. Y consistió en lo siguiente, voy a intentar ser muy breve. La Iglesia Mayor, Moratalla había crecido, habíamos sido 250 años frontera con Granada, por lo tanto un territorio de habitación muy difícil. Una población muy reducida, una población dentro de una muralla, una población además expuesta en cualquier momento a un desastre de tipo militar, como podía ser un robo, una muerte o un cautiverio. Pero Granada cae, en este caso la frontera de Huéscar, cae en 1488 y en muy poquito tiempo, como las tierras son fértiles y además el Concejo tiene la facultad de darlas a nuevos repobladores, pues en muy poquito tiempo la población se duplica, se triplica, se cuadruplica. Pasa de los 150 vecinos que tenía en 1468 a más de 5.000 almas que tiene ya a comienzos del siglo XVII.
¿Qué es lo que ocurre? Pues que la iglesia, que es el espacio común más grande, junto con la plaza pública, la plaza y la logia, pues se queda pequeña, se reduce y se necesita hacer una iglesia mayor. Y entonces pues se planifica, se hace una iglesia de estilo Renacimiento, de las que llaman en alemán Hallenkirchen, es decir, una iglesia salón de origen italiano, muy bonita, muy grande, pero las obras se van siempre haciendo por periodos. Se había hecho en un primer periodo la capilla mayor y en un segundo periodo se había hecho lo que hoy día es el crucero. Y ese crucero se estaba utilizando sin terminar de cerrar, pero con una pared se estaba utilizando como iglesia durante un tiempo. Claro, las bóvedas estaban sin cerrar. Durante ese día 15 de junio, aquí en Moratalla ha sido muy frecuente. Digo ha sido porque después del horroroso incendio que hubo en el final del siglo XX, la climatología varió mucho, pero los meses de verano eran meses de prácticamente tormenta sí, tormenta también. Y bueno, pues se forma una tormenta enorme. La gente que está asistiendo a la liturgia de la octava del Corpus, pues lógicamente pide porque no pase nada, porque date cuenta que en esa fecha un pedrisco suponía el cargarse los trigos, por lo tanto hambre, el cargarse las viñas que están floreciendo, por lo tanto hambre, o el cargarse el olivo que también está floreciendo, por lo tanto hambruna. Entonces es un acto de supervivencia. Mucha gente además concurre porque al parecer la tormenta amenazaba fuerte. Y en un momento determinado, pues cuando ya la tormenta está cayendo sobre la población, uno de los rayos se cuela por las bóvedas que están sin cerrar, culebrea, porque la nave tiene una altura de 20 y tantos metros, culebrea sobre las bóvedas y vino a caer sobre un Cristo crucificado que presidía el retablo mayor. Es decir, el retablo mayor era un retablo con una estructura, digamos, poligonal, más bien rectangular, y arriba del todo había, como era costumbre en aquellos tiempos, en el estilo Renacimiento, una reproducción del Calvario, es decir, un Cristo crucificado, a un lado María, a otro lado el discípulo amado Juan, y sobre ese Cristo cayó el rayo. Lógicamente no ocurrió nada, ninguna persona sufrió daño. Lo lógico es que el Cristo y todo el retablo hubiesen ardido, como es lo normal en una madera seca y de pino como era esa, pero no pasó nada. Parece ser que hubo una humareda más o menos fuerte, pero el Cristo no sufrió ni integridad, eso sí se quedó moreno, muy moreno. Automáticamente, pues lógicamente la gente que había, pues milagro. El ayuntamiento que preside, milagro. La gente obliga al ayuntamiento, incita al ayuntamiento de que ese día se tenga en adelante en recuerdo y en memoria de todos los moratalleros de la época venidera. Y así se hizo unos días más tarde en la primera sesión de concejo, acordando que a partir de ese momento, aunque el Cristo del Rayo nunca ha sido ni es patrono oficial de la villa de Moratalla, sí las fiestas mayores, además votadas, por lo tanto se dicen fiestas votivas, porque son votadas, son por acuerdo municipal pleno y acuerdo de Concejo Abierto del Pueblo, se celebraban en un principio día 14 y 15 de junio y después se fueron añadiendo hasta completar la semana completa de fiestas que ha sido la norma durante todo el 20 y lo que va del 21. Eso sí, ha habido que cambiar las fechas, como ya imagino que más adelante comentaremos. Muy bien, hablas entonces del cambio del culto, hablas de la destrucción y también en ese capítulo lo terminás hablando de la renovación, entonces después de la destrucción y del panorama actual. Sí, lógicamente el Cristo se desmontó inmediatamente del retablo. El retablo además enseguida se pasó a la capilla mayor. Y entonces en el sitio donde ocupaba ese retablo se abrió, primero se puso un altar en el que estaba el nuevo Cristo con un pequeño retablito. Luego ese retablo se hizo un retablo mayor. En el libro se especifica perfectamente quiénes son los autores, porque la documentación lógicamente a lo largo de los años de investigación en los distintos archivos la ha ido consiguiendo. Y a finales del 17, o a mediados del 17, se abre una capilla nueva que aún se conserva. Pero la imagen original ha perdurado hasta una fecha muy mala para los españoles por distintas causas. Para las causas artísticas, pues también bastante mala, puesto que en agosto
del 1936, a pesar de los esfuerzos que habían hecho las autoridades republicanas porque no ocurriera lo que había ocurrido con otros sitios, destruyéndose muchas obras de arte de carácter religioso, pues la imagen original se rompió, se perdió, y lógicamente durante los 3 años de la guerra no se van a celebrar fiestas, ni el primer año tampoco, porque ni había imagen, y además la guerra terminó a 1 de abril, pues no creo que la gente estuviera con muchas ganas a 1 de junio, con las muertes, con la represión y con la brutalidad que lleva toda guerra civil, que tuviera muchas ganas. La primera fiesta va a ser al año 40, y lógicamente ya va a haber un Cristo nuevo. Ese Cristo nuevo se va a recordar en cierta manera a la postura del Cristo viejo, pero mientras que el Cristo viejo era un Cristo chiquito, poquito más de una vara, es decir, 1 metro, poquito más, este Cristo va a ser un Cristo de tamaño natural, que es el que se conserva actualmente, tallado eso sí por un buen imaginero, que era el maestro tallista oriolano Gregorio Molera, al que se le pagó pues una cantidad aproximada a 3.500 pesetas de la fecha, que era una verdadera fortuna. Muy bien. Tercer capítulo del libro, en el índice ponés fiestas mayores votadas y agregás la fiesta de Nuestra Señora y la del Santísimo Aparecimiento, la mayordomía del Santísimo Cristo del Rayo, y terminás diciendo las otras fiestas de patronazgo de Moratalla. Explícanos un poco todo esto. Bueno, pues como decía antes, el concejo, el ayuntamiento es el patrón, así lo establece el fuero de Cuenca, que es nuestro fuero hasta que se establece la Constitución y se establecen las primeras leyes de régimen local, siempre a comienzos del 19, la primera ley de régimen local española es de 1800, creo recordar bien, 37, pero aquí algunas de sus cosas no afectan hasta 1857. Entonces, durante todo ese tiempo Moratalla se rige por una ley especial suya, que es el fuero de Cuenca, y por las ordenanzas de buen gobierno, que así se llamaban, propias. Y entonces en esa ordenanza pues se establecen todas las formas de la vida, todas, absolutamente todas, de compras, de ventas, de fiestas, de propiedad, de todo. Y una de las cosas que se encarga el concejo es que se encargue y sea el responsable y al mismo tiempo el incitador de que la devoción religiosa, y en este caso y festiva, pues corra a cuenta del propio concejo. El concejo entonces lo que hace es delegar y nombra unas mayordomías. La palabra mayordomía viene de la palabra latina mayordomo, que es el criado responsable del gobierno de la casa. Entonces durante un año, se eligen de San Juan a San Juan de Junio, durante un año pues tiene que estar allegando fondos para los fondos económicos que se necesitan, pero también está facultado por delegación del ayuntamiento de organizar todo tipo de festejos, con las compras, con las ventas correspondientes, con la organización, con el diseño del festejo, como aquí uno de los fundamentos de las fiestas mayores van a ser los encierros de toros, pues lógicamente es una actividad que requiere una especial dedicación, porque se necesita el comprar los toros, se necesita el vallar, el hacer una serie de vallados. Aquí, curiosamente, la valla se le llama boquete, cuando el boquete todos entendemos que es el hueco. Sin embargo, en Moratalla somos tan especiales que el boquete es la empalizada que tapa las calles y las bocacalles de los callejones para que el encierro no se disperse. Y esos encierros, que era el divertimento más buscado y más popular de la España del siglo XVI, pues se va a hacer a distintas vocaciones. Y esa es una de las cosas que yo más interés tenía, porque mucha gente dice que encierros tradicionales por vereda desde 1621, cosa que es absolutamente falsa. Los encierros, si son tradicionales, son por vereda. Eso es como si dijésemos viaje por vía aérea a Barcelona en avión. Pues lógico, si usted va a Barcelona por vía aérea, va en avión. Pues algo así. Y no son en honor del Cristo del Rayo ni de 1621. Los encierros son mucho más antiguos. Los primeros encierros que tenemos documentados con la compra de todos esos cabestrajes, de todos esos encierros de toros, de todos esos gañanes, de el dulceinero, la pólvora, todas el distinto desglose que hay de festejos, en un principio están documentados
en honor del Santo Aparecimiento, es decir, se hacen en la semana de la Feria de San Miguel, días fundamentalmente 28 y 29. Así va a estar ocurriendo durante todo el 17. Y durante el 18, la documentación que tenemos una documentación, a pesar de la desgracia que ocurrió muy grande con el archivo municipal, pues se han podido conservar otros archivos como el de la Real Chancillería de Granada o como los libros de visita de la Orden de Santiago. Pues durante todo el 18 la señora, es decir, el 7 y el 8 de septiembre. Los encierros durante ese tiempo lo hace la mayordomía de Nuestra Señora. ¿Por qué? Porque tenía dinero, porque eran unas fiestas más populares y porque la fiesta del Santo Cristo, que se celebra desde 1622, en los primeros momentos conservamos años y años de entrega de cuentas, no se dedican más que al festejo puramente religioso y algunas cositas, pues como podían ser las actuaciones musicales, o como podían ser las danzas de gitanos, o como podían ser las comedias, o otras cosas, pero nada de toros. Los toros van a estar durante el 18, como ya indica toda esta documentación, con la cofradía de Nuestra Señora. Y será ya en pleno 19, a finales del 18 o a principios del 19, los encierros, siempre de toros. Las vacas van a ser encierros de vacas cuando la situación económica venga abajo y cuando el toro se encarezca, porque la corrida a la moderna va a hacer que el ganado bravo se encarezca y la crisis político-económica de la población va a hacer que la población pierda capacidad y se pasen por periodos muy apurados de esa palabra que ahora nadie quiere decir. Aquella crisis era permanente. Y entonces, en vez de traer, como se traían durante el 16, el 17 y el 18, unos buenos encierros con bastantes ejemplares de toros, el toro bravo segureño, pues lo que se van a traer son vacas y bastante menos. Lo normal eran 3, 4 vacas. Que además, durante muchísimo tiempo, la costumbre que iba asociada al encierro es que parte de las reses se mataban y se daban en una comida que era común en otros muchos sitios donde se hacía este festejo, lo que se llamaban las caridades públicas. Se cocían, se hacía la carne en unos guisos especiales, en unas grandes calderas de cobre, y junto con pan se repartía oficialmente a los pobres, pero bueno, comía también más gente de los pobres. Aquí en Moratalla había un refrán que decía: la caldera del Santo Cristo, comida de pobres que se comen los ricos. Porque normalmente pues la gente mandaba a sus criadas con una cacerolica, claro, para probar esta comida, que era como se hacía en tantos otros sitios. En Soria, por ejemplo, aún se sigue llamando el día principal de la fiesta el martes de calderas, o el domingo, perdón, creo que es el domingo de calderas. Es decir, en Calasparra se sigue, donde han recuperado de nuevo los encierros, la caldera nunca se ha perdido, se sigue practicando el tema de caldera. Aquí en Moratalla se perdieron en los años 60, después de los años 60 no se ha vuelto a hacer. Esperemos a ver si alguna mayordomía, con esos aires que trae la gente joven, pues una de las cosas que hace es recuperar las señas de identidad y, oye, podría ser un buen atractivo de cara a recuperar ese guiso, que aún mucha gente sabemos cómo se hacía y de qué manera se hacía. Muy bien, hemos llegado a la mitad del libro, hemos hablado de los 3 primeros capítulos del mismo. En la próxima entrevista, que será seguramente después de la presentación del libro en el ayuntamiento, hablaremos entonces de los 3 últimos. Pero entonces, como última pregunta por el día de hoy, yo te diría, ¿tu esperanza es que tu libro, cuando la gente lo esté leyendo, concluya mucho después del final? Hombre, cualquier actividad humana es una actividad siempre inconclusa, pero a mí lo que me gustaría es por lo menos que la gente, que tanta fama nos damos los moratalleros de ser más defensores y querer más a nuestro pueblo que nadie, pues que sea verdad, porque las cosas se
se quieren cuando se conocen con la realidad histórica y no con el chauvinismo de decir lo más importante y lo mejor que nadie. No. Nosotros hemos conservado un festejo que durante el 16 era el festejo normal y corriente de cualquier villa española que se le apreciara. Pero mientras que otros lo han perdido porque se han hecho plazas de toros, por las razones económicas, por otras miles de razones, nosotros hemos sabido conservarlo y hacer de ese, como dice mi admirado Flores Arroyuelo, de ir los toros del monte a la plaza, hemos seguido haciendo y seguimos haciendo todo un festejo y todo un mundo de fiesta. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que cuando una persona venga de fuera y pregunte ¿y por qué se corren toros en Moratalla? Pues que se sepa dar la razón. Y siempre ha sido así, y no se diga así, como dicen algunos, desde el tiempo de los moros, desde 1621, ¿no? Esto era mucho más antiguo, pero en honor de otra vocación religiosa. Y desde 1622, la verdad es que parezco tonto por repetir, pero es que a ver si ya de una vez, de tanto repetir, la gente lo asumiera. La primera fiesta en honor del Santísimo Cristo del Rayo en 1622. Me va a pasar como aquel actor tan malo que al terminar la gente empezó a pedirle bis, bis, bis. Entonces repetía la parte del bis. Y cuando ya llevaba 17 o 18 veces de repetirle, ya el pobre hombre dijo, ¿hasta cuándo me vais a hacerlo repetir? Y le dijo uno, hasta que te lo aprendas. Muy bien. Muchísimas gracias. Hablaremos entonces en la próxima entrevista de la evolución, del análisis de los festejos, de la documentación en la que te has apoyado. Y nada más, ustedes saben perfectamente bien que nosotros admiramos toda la vida los pensamientos de Groucho Marx. Un día, un amigo, un conocido de él, le regaló un libro de su autoría, y Groucho Marx a los pocos días le escribió una carta diciéndole, amigo, tengo tu libro en mis manos desde el momento que llegó a mí y no paro de reírme, es más, me he desternillado de risa, me he caído, he rodado por el suelo riéndome. La verdad que te prometo que en pocos días voy a hacer un hueco para empezar a leerlo. Unos consejos y seguimos adelante.